Es la primera entrevista que doy y me está trayendo muchos recuerdos que había bloqueado, que prefiero mantener ocultos. No me gusta pensar en eso ni en todo el dolor que me provocó. Me sentía nerviosa por estar en el programa y mis hijos también. Siento que estoy mirando por sobre mi hombro. Siempre me pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se le va a ocurrir ahora? Sobre todo si saliera. Estaría esperando que pasara algo. Pero sentía que alguien tenía que hablar por mi papá. Alguien tenía que estar presente por él. Para procurar que todos sepan la verdad sobre qué clase de persona es ella. Este es mi papá en su bar. Siempre alegre, sonriente. Un hombre feliz, lleno de vida. Lo admiraba mucho. Cuando era más joven tenía el cabello blanco. Por eso lo decían Whitey, que es blanquito en inglés. Tenía un bar llamado así en Sardinia. Entraba a un lugar y todos se alegraban de verlo. Pueden preguntarle a cualquiera. Lo quería todo el mundo. ¿Te cuesta ver esa fotografía? ¿Miras fotografías de él? No puedes. Pasaba los fines de semana o cualquier receso junto a Joy. Parecían llevarse bien al principio. Luego todo empezó a ir mal muy rápido. Mi papá y Joy pasaban mucho tiempo juntos y todo se dio muy rápido. Parecían estar felices. Todo parecía mal. Estos son Joy y mi papá en un crucero. Acababan de casarse. Fue uno de sus mayores errores. Su vida pasó a ser un infierno. Después de que se casaron, ella mostró su costado oculto. Era como si hubiera estado fingiendo desde el principio y cada vez que mi papá se daba vuelta era una persona diferente. Ella quería controlarlo todo. En general no le gustaba que él estuviera conmigo. ¿Va a ser así todos los fines de semana? Si él estaba con alguien y no con ella, parecía molestarse. Quiero pasar tiempo con mi esposo. Siempre quería ser el centro de atención. Quería ser el foco de todo. Quería a mi papá solo para ella. Yo sentía que no le gustaba que yo estuviera ahí todos los fines de semana. Sentía que ella quería más libertad esos días. Podemos llamar a una niñera. Es solo una noche. Cuando ella le planteaba que quería salir e ir al bar o a alguna parte, él le decía, me toca estar con ella, no podemos salir. No voy a dejarla con nadie, me quedaré con ella. No esta noche. Se le notaba el enfado en la cara. No decía casi nada. No me cabía duda de que le pasaba algo. Se quedaba en silencio y me miraba fijamente con cara de odio. Creo que mi papá no veía ese costado suyo al principio. Un día Joy y yo salimos a comer y una mujer pasó junto a ella y la miró en forma rara o algo así y ella enloqueció y empezó a insultarla. ¿Qué problema tienes? No dejaba de gritarle. Yo me quedé callada. Fíjate por dónde vas, casi me matas. Creo que me quedé anonadada. No entendía el porqué de su enfado con esa mujer. En ese momento yo solo quería volver
a casa con mi papá. No te alejes, vuelve aquí. Fue un momento aterrador. No sé por qué reaccionó así. Siento que Joy tenía otro costado que nadie conocía. Creo que después de ese incidente, si estaba de mal humor, yo no me acercaba. Era mejor para mí estar lejos y no involucrarme. Recuerdo que estaba en la sala mirando dibujos animados y vi que había armas en el sofá y en la silla. No las había visto nunca, era algo nuevo. Empecé a ver que estaban bajo los muebles, en los estantes, sobre todos los cojines, en la cocina, y luego empecé a verlas por toda la casa. Estaban por el piso o apoyadas contra la pared. No eran las típicas armas de caza que se guardan en una vitrina o una caja fuerte o algo así. Había muchas pistolas, toda clase de armas, sobre todo en una de las habitaciones donde guardaban la mayoría. Yo me preguntaba por qué había tantas armas. Detrás de la casa llena de armas había un motivo oculto. Sabía que no era normal. No le conté a mi mamá lo de las armas en la casa, porque no me hubiera dejado volver. Quería protegerme. No sabía en ese momento qué estaban haciendo, pero años después se confirmaron mis sospechas de que yo y él estaban metidos en la droga. Para mí la vida de Joy era más peligrosa de lo que creíamos todos, y cuando empezaron a salir, la vida de él se volvió como la de ella. No quería quedarme sola con ella, después de todas las discusiones y peleas. Me daba miedo estar con ella. Cuando mi papá y Joy empezaron a salir, todo iba bien, pero las cosas cambiaron. ¿Por qué no piensas? Un día vi a mi tío hablando muy serio con mi papá. Se notaba que estaba teniendo una conversación muy seria. Es un problema. No la conoces. Oí que mi tío le decía a mi papá que se alejara de Joy, que no era buena persona, que iba a arruinarle la vida. Me hizo bien que otra persona viera que era una relación problemática. Yo llevaba bastante tiempo preocupada por él y creí que tal vez iba a abrir los ojos y separarse de ella. No digas que no te lo advertí. Ojalá hubiera escuchado a todos los que le decían que se alejara de ella. Mirando hacia atrás, quisiera habérselo dicho, en lugar de tratar de protegerlo por querer que fuera feliz. Ojalá le hubiera dicho lo que sentía. Si no lo hacía era porque le tenía miedo a ella. ¿Whitey te golpeó frente a alguna de esas personas? Sí. Por favor, no quiero hablar de eso. Dame un ejemplo de lo que hacía. Se volvía muy agresivo cuando bebía. Cuando venía a buscarme, estaba todo el tiempo quejándose y gritándome, porque no quería que saliera con ellos y todo eso. Decía que mi papá la golpeaba. Nunca vi que mi papá la agrediera. No podía darle ejemplos, se nota que estaba inventando todo. Ella sabía que no había nadie que hubiera visto a mi papá golpearla, porque no pasó nunca. Todo refleja su personalidad, pero no la de él. No recuerdo que le haya gritado nunca. Él siempre trataba de detenerla y, si no lo lograba, se iba de la casa. Nunca lo vi hacerle daño a nadie y mucho menos a ella. Una vez ella quiso golpearme y él no la tocó. Me molesta que lo describa como mala persona porque no lo era. Se describe a sí misma. Los que lo conocían saben que mi papá no era así.
Las cosas estaban empeorando entre ellos. Las peleas eran muy acaloradas y ella no dejaba de gritarle. ¿Qué hay de mí, y mis Por necesidades? favor, cálmate. No me digas que me calme. Me daba cuenta de que esa vida no era para nada normal, por todas las peleas y su actitud controladora. En términos generales, su vida juntos no andaba bien. ¿Siempre tienes que ser el héroe? Él no quería que yo los viera pelear. Siempre trataba de mantener la paz, no quería dejarme ver que la relación andaba mal. No delante de ella. Una de las primeras veces que lo agredió, mi papá iba a la casa de mi abuela y a Joy no le gustaba que mi papá fuera a verla. Se enfadó y empezó a atacarlo. No vas a salir de esta casa. Le arrancó la camisa. ¡No! ¡Suéltame! Para mí se enfadó porque ella era controladora, quería asegurarse de que él estuviera a su lado en todo momento. Se lo notaba estresado, estaba molesto. A mi papá se le veía en la cara que no estaba feliz y que ya no era el mismo de siempre. Me daba tristeza, no me gustaba verlo así de deprimido. Yo me guardaba todo, no dejaba salir ninguna de las emociones que sentía, para que no lo supiera nadie. Quería poder seguir yendo los fines de semana y verlo, y pensaba que si no lo hablaba todo iba a mejorar. Recuerdo que yo estaba en la sala de mi abuela y él estaba en el teléfono. Y había dejado su camisa en el sofá detrás de él y ella no dejaba de llamar. Tienes que parar. Y no paraba. Seguía llamando una y otra vez. ¡No! Y a él se lo veía exasperado. No llames más. No paraba. Él trataba de hablar con ella, de hacer que dejara de gritar, pero eso empeoraba todo. Y al final él dejó de atender el teléfono. Para mí ella estaba furiosa porque seguía sonando y sonando y creo que terminaron descolgándolo. Yo nunca había vivido nada igual y sé que a mi abuela le pasaba lo mismo. Veía cómo afectaba a sus hermanos, su mamá, sus amigos. Ella desintegró a mi familia. Yo me pregunté muchas veces qué le vio a mi papá. Un día estaba en la casa de mi papá y Joy. Era de noche tarde. Alguien llamó a la puerta. Me desperté por el alboroto de abajo. Oía que pasaba algo. ¿Qué rayos fue eso? Oh, no tengo idea. Recuerdo que bajé por la escalera y pregunté qué era lo que pasaba. Quería volver a la cama y que no pasara nada. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué era. Volví a mi habitación y me quedé ahí. Ese momento me dio mucho miedo. Estaba aterrada. Y me enteré después, cuando pregunté por eso, que habían llamado a la puerta, pero se habían ido cuando fueron a ti. Siempre me pregunté si había venido alguien esa noche para hacerle daño y luego la persona oyó a todos despiertos y vio que había gente en la casa y se asustó y se marchó. Siempre pensé que tal vez ella planeaba matar a mi papá esa noche. Bueno, la cuestión es que, por lo que parece, el hecho ocurrió cuando él llegó con el auto. O sea que estaban esperándolo. Es una posibilidad, es algo Da que no esa impresión. descartamos. Es que lo odiaba a todo el mundo. ¿Cómo dices? Lo odiaba a todo el mundo. En el video ella dice que todo el mundo odiaba a mi papá.
Eso es 100% mentira. Era todo lo contrario. Todo el mundo lo quería y se preguntaba por qué se casó con ella. Muchos me contaban que él estaba jugando al billar y les pagaba rondas de tragos a todos. Creo que nunca conocí a nadie que discutiera con él, salvo ella. Para mí decía eso porque quería que pareciera que lo odiaban, que había motivos para que lo mataran. No quería que la culparan. Eso muestra la clase de persona que... Recuerdo que un día tuvieron una gran discusión. Estaban peleando, pero no recuerdo el motivo. Solo recuerdo que ella gritaba y parecía furiosa. ¡Vuelve acá! ¿Qué haces? Sentía que ella estaba llena de rabia. No me dejes hablando sola. Nos subimos al auto, pero no arrancaba. ¡Bájate del auto! Mi papá trabó las puertas y ella tomó un palo o un trozo de madera y empezó a golpear el auto para romper las ventanillas. Golpeaba el auto y actuaba como una loca. ¡Bájate del auto! Yo me echaba hacia el asiento del conductor para alejarme porque iba a romper la ventanilla y mi papá me abrazaba y me llevaba para el lado de su asiento. ¡Vamos! Yo pensaba que iba a subirse al auto y hacernos daño. ¡Sal de ahí! En ese momento solo quería que dejara de gritar y de golpear el auto. ¡Destraba la puerta! No sabía qué iba a hacer o qué iba a pasar si se subía al auto. ¡Bájate! Recuerdo sus gritos y el odio de su mirada, la oscuridad de sus ojos. Mi papá tenía miedo y se lo notaba cansado. Quería detenerla. Ella iba de un lado al otro del auto y seguía golpeándolo. Y él se bajó. ¡Vamos, Whitey! Ella quería tomar las llaves ¡Basta! por todos los medios. Dame las llaves. Dame las llaves, Whitey. Recuerdo que saqué las llaves para que no las tomara ella, ¡Ya basta! porque quería irme lejos. ¡Suéltame! Tenía miedo. Le tenía terror. Ok, ¿qué hay de las otras amenazas de ella? Fue en Nochebuena ¿Qué te dijo? que iban a matar a mi papá o algo de eso. Esa soy yo hablando con los investigadores. Tendría unos 11 años. ¿Qué sientes al oír eso? Es duro, porque yo no recuerdo que me hayan interrogado sobre eso. Y se me nota asustada. Muestra que está loca, que no le importa a nadie más que ella. Si le gritaba o le hacía daño a una niña, para ella no significaba nada. Tenía muchos problemas graves. Debería tener un lindo recuerdo de la Navidad con él, y no lo tengo. Recuerdo estar en la sala de mi abuela y que ella llamaba sin parar y lo hostigaba. Era cada vez peor. Lo amenazaba todo el tiempo. Hola. Me dijo que iba a hacer que lo mataran. Dile a tu papá que es hombre muerto. Ese momento me dio mucho miedo. Le tenía terror a ella y le corté. Ningún niño debería oír a alguien amenazar con matar a su papá en Nochebuena. Para mí él no creía a su esposa capaz de eso. Creía que eran amenazas por su enojo. En enero de 1997 estaban llevándose bien. Todo parecía ir mejor entre ellos. Iban a solucionar todo. Ella parecía estar más calma, él parecía feliz. La verdad, era lindo no tener que oírlos pelear. Querían comprar una casa juntos, cerca de los bares.
Joey me mostraba los planos de la casa, me decía, mira esto, va a ser tu habitación. Y decían que iban a comprar la casa. Parecían felices ese día. Yo estaba contenta de que fueran a comprar esa casa. Estaba más cerca de todos, estaba a unas calles de todo. Y llegó la noche del domingo. Nos dijimos adiós, te quiero, nos vemos mañana en la práctica de básquet. Él estaba feliz, contento, se reía. Todo era normal. Pensándolo ahora, para mí ella fingió ese día. Fue toda una actuación, porque siento que ella sabía que iba a pasar algo, ella iba a hacer algo pronto. Mi papá siempre decía, si llega a pasarme algo, no olvides lo mucho que te quiero. Recuerdo que decía eso. Y yo pensaba, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué no deja de repetirlo? ¿Qué piensas en este momento? Que ya tengo hijos y él debería estar acá para verlos. Ojalá le hubiera dicho a mi papá cómo me hacía sentir ella. Tal vez eso le hubiera hecho abrir un poco más los ojos. No es justo que ella me haya arrebatado todo. Nadie quiere que entre alguien a su vida y la destruya, como ella destruyó la mía. A la mañana siguiente fui a la escuela y la casa de mi abuela estaba en la misma calle, así que podía verla desde ahí. Me fijé para ver si mi papá estaba en la casa de mi abuela, ya que él siempre iba a verla, y noté que no estaba su auto. Y unos minutos después vi a alguien de la escuela con mi abuela que venía a buscarme y parecía estar llorando. Lo siento mucho. Recuerdo que me dijo que lo habían matado. Recuerdo que grité. Pregunté si había sido ella. Y no recuerdo mucho después de eso. ¿Qué supiste en ese momento de lo que le había pasado a tu papá? Que lo mataron en el bar de ella. Quería saber quién había sido. Quería procurar que tuvieran al responsable. Y me dijeron que sí. Ok, ¿qué hacía él con la recaudación del bar? ¿Era normal que la llevara con él? Sí, porque el lunes depositaba lo del fin de semana. Ok, ¿y dónde la llevaba? En el bolsillo de su chaqueta. Bien, ¿y tienes idea de cuánto dinero llevaba? Los dos llevábamos entre $1,000 y $2,000 en la cartera. Porque siempre pagábamos la fianza de los que conducían ebrios. Joey decía que mi papá llevaba dinero en los bolsillos y que llevaban tanto dinero encima porque pagaban la fianza de los que conducían ebrios. Y yo jamás oí hablar de eso, ni oí a mi papá mencionarlo. Parece que no crees eso en absoluto. Para nada. Cuando arrestaron a Carl, tenía la cartera de mi papá. Esta es una cartera que le pertenece a quien creemos que puede ser la víctima del hecho, Donald Ray Booker. Se sabía que mi papá siempre llevaba mucho dinero encima. Yo siempre veía que cuando se preparaba a la mañana dejaba su cartera en la mesa y siempre tenía grandes sumas de dinero ahí. Ellos llevaban dinero en efectivo porque los dos andaban en la droga. Yo no lo sabía en ese momento, pero años después era obvio que por eso llevaba tanto dinero. Cuando era pequeña no creía que llevar tanto dinero fuera algo raro, pero cuando lo pienso sé que no es lo más frecuente ni lo más normal del mundo. Sabía que había algo raro y que ocultaban algo.
¿Es Carl cuando lo arrestaron? Casi no lo recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Sí, es la fotografía del archivo de Carl de 1997. Carl siempre tuvo una sonrisa burlona, como si no le importara, como si estuviera contento. Nunca había oído hablar de Carl Lindsay antes del hecho. Carl Lindsay es una persona que me arrebató a alguien que lo era todo para mí. Me arrebató a mi papá. Él me arruinó la vida por completo. Es una persona que me lo arrebató de la peor manera. No lo dudó ni un segundo. La primera vez que la vi después de eso fue en el velatorio. Y supe que había algo raro. Para el velatorio de mi papá, ella quiso el ataúd cerrado. Nadie podía verlo. Ella daba vueltas por la funeraria, hablando con todo el mundo, actuando como si fuera el alma de la fiesta. No era normal, era muy raro. ¿Quién se ríe y la pasa bien en el funeral de su esposo? Ni siquiera se despidió del ataúd, seguía dando vueltas por toda la funeraria. Y yo estaba ahí llorando y pensaba, ¿por qué está tan feliz? ¿Por qué se ríe y habla tanto? ¿Por qué no llora? No entendía cómo actuaba así alguien que había perdido a su esposo. Estaba segura de que había hecho algo, porque cómo iba a estar riéndose y actuando de lo más normal en el funeral de su esposo. Joy se mostraba demasiado buena. Me parecía raro que fuera tan buena conmigo. Yo fingía tratar bien a Joy porque le tenía miedo. Tenía miedo de que me hiciera algo a mí también. Para mí creía que el mostrar interés por mí iba a hacerla quedar mucho mejor. Prefería seguir fingiendo conmigo para que yo no la creyera culpable. Tuve un juego de básquet y ella vino a verme jugar. Estaba muy callada, no decía mucho. Después del juego me habló afuera. Hola, ¿puedo hablarte un segundo? No entendía qué hacía ahí. Sí. No había ido nunca. La veía muy nerviosa mientras hablábamos, como si le preocupara algo. Dijo, nunca le hubiera hecho daño a tu papá. Sabes que amaba a tu papá. Y me preguntó, ¿crees que le hubiera hecho daño a tu papá? Hubiera sido incapaz de hacerle daño. Y se quedó mirándome para ver cómo reaccionaba. Me hacía muchas preguntas. Sentía que quería saber lo que yo pensaba. Y me preocupaba el por qué quería esa información. Quería asegurarse de dejar en claro que ella no había hecho nada. Cierto. Para mí fue un momento tenso. Estaba muy seria y quería procurar que yo entendiera. Yo asentía con la cabeza para que se fuera y para que no sospechara nada. Para mí ella no sabía lo que pensaba yo. Para mí estaba dispuesta a hacer lo que fuese para lograr que todos pensaran que no estaba implicada. Ok, bien. Prefería seguir fingiendo conmigo para que yo no la creyera culpable. Yo sabía que ella había tenido algo que ver. El saber que la habían arrestado me dio mucho alivio y esperanzas de que se hiciera justicia. Quería saber qué participación había tenido Joy y conocer todos los detalles de lo ocurrido para tener una cierta idea de lo que pasó esa noche. Era mi papá. Él no era malo con ella.
¿Por qué motivo quería hacerle daño? Lo que quiero saber ahora es de qué hablaron ustedes esa noche. ¿Qué precipitó el hecho? ¿Qué llevó a Carla a hacer eso? ¿Qué fue No lo recuerdo que hayamos hablado mucho de matar a Whitey. Simplemente yo estaba muy enfadada y dije que tenía ganas de matarlo, como broma. Y quiero recalcar eso. Puede que haya dicho, ¿por qué no lo matas tú? Yo sabía que eso no era así. Le costaba ser sincera sobre lo ocurrido esa noche. Para mí lo quería muerto desde hacía tiempo. ¿Por qué crees que Joey hizo eso? Se pelearon y se dejó llevar por la ira. Pensó que podía hacerlo pasar por un robo porque él llevaba una gran suma de dinero encima y nadie iba a sospechar que ella estaba implicada en el crimen. Joy engañó a mi papá y a Carl. Ella quería asegurarse de que Carl tuviera un motivo para matar a mi papá. Tenía dinero en la cartera. Podía ser un robo y listo. Y nadie iba a sospechar que ella había tenido algo que ver. Lo único que le ofreció ella fue el dinero que llevaba mi papá. Durante el juicio dijeron que Joy llamó numerosas veces al bar de mi papá para que él fuera a su bar a buscarla. Ellos se habían peleado y ella quería que fuera lo antes posible. Mi papá llegó al bar de ella y Carl estaba esperándolo en el estacionamiento. Carl me contó paso a paso lo que pasó esa noche. Le disparó una vez y mi papá se bajó y forcejeó con él y luego se cayó al piso. Después de que él se cayó, se trabó el arma. Carl abrió la puerta lateral del bar y ella estaba ahí. Ella tomó el arma y la destrabó. Y ahí Carl le disparó por segunda vez. Ella, mi papá estaría vivo hoy. No sé por qué Carl la protege. Siempre me pregunté eso, ¿por qué la protege? Fue por ella que lo condenaron a muerte. Ella fue la que provocó todo este desastre. Recuerdo ver a Carl durante el juicio sin mostrar ninguna emoción, tan solo miraba hacia adelante. Incluso cuando salió y pasó junto a mi familia, no mostró emoción, miró hacia adelante. Me dio rabia. Joy es tan culpable como Carl. Para mí, Joy creyó que iba a salir impune, que los dos saldrían impunes después de que Carl le robara. Y creyó que era todo y que no habría motivo para que lo investigaran a fondo. Cuando fui a ver a Joy le pregunté por qué lo hizo y ella me dijo que no lo había planeado, que no quería que pasara lo que pasó. Todo se descontroló, no era lo que parecía. Quería oírla decir lamento lo que hice o hacerse responsable de algo, pero no fue así. Nunca la oí decir lo siento, no creo que vaya a pasar. ¿Qué motivos crees que tuvo para aceptar verte? Para mí, Joy quería que yo creyera que era inocente, que había sido Carl quien lo planeó. Nunca voy a creer en su inocencia. Le dije a Joy que no la perdonaba por lo que había hecho. Que no entendía cómo podía querer matar a alguien que se desvivía por los demás, incluso
Siento que debería estar presa el resto de su vida. No creo que vaya a haber justicia mientras tenga la posibilidad de salir libre, ya que ella es tan culpable como él. Un día podría salir y yo podría verla por la calle. Y me da miedo pensar que puedo verla por ahí. Es alguien que me hizo vivir con temor desde que tenía 10 años, que me arrebató a mi papá y que no reconoce lo que hizo. Eso muestra. Madrid, 14 de noviembre de 1998. La lluvia no cae, golpea. Es una de esas noches en las que el cielo de la capital parece querer limpiar los pecados de una ciudad que nunca termina de dormir. Pero el agua no es suficiente para lavar lo que está a punto de suceder en el número 42 de la calle Santa Engracia, en el corazón del distrito de Chamberí. El asfalto brilla bajo las luces anaranjadas de las farolas, reflejando una tranquilidad mentirosa, una calma tensa que se rompe, no con un grito, sino con un golpe seco, sordo, definitivo. Son las 2 de la madrugada y el frío se cuela por los huesos, pero el verdadero hielo, el que paraliza la sangre, está subiendo ahora mismo por las escaleras de un edificio señorial, un lugar donde se supone que la gente está a salvo, donde las puertas blindadas y los porteros automáticos prometen seguridad. Una promesa rota. Escuchen bien, porque el silencio de este pasillo es más aterrador que cualquier ruido. En el tercer piso, la luz del rellano parpadea, proyectando sombras que bailan como espectros sobre la puerta del 3B. Allí vive Lucía, 23 años, estudiante de arquitectura, una vida por delante, una sonrisa que iluminaba las fotos de la orla universitaria y que, dentro de unas horas, ocupará las portadas de todos los periódicos de España bajo titulares de tinta negra y gruesa. Lucía acaba de llegar. Las llaves tintinean en su mano, un sonido metálico, cotidiano, inocente. Gira la cerradura. Un clic. La puerta se abre. Y entonces, la oscuridad del apartamento no la recibe con el calor del hogar, sino con una presencia. No está sola. Alguien ha estado esperando. Alguien que no ha forzado la cerradura. Alguien que conoce sus horarios, sus pasos, su respiración. La puerta se cierra detrás de ella y el mundo exterior deja de existir. Lo que ocurre en los siguientes minutos es un torbellino de violencia que quedará marcado en las paredes, en el suelo de parqué, en la memoria de una ciudad entera. No hay testigos oculares. Nadie vio entrar a un extraño con pasamontañas. Nadie vio salir a un hombre corriendo con las manos ensangrentadas. Solo el silencio sepulcral de un edificio de clase media alta que duerme ajeno al horror. A las 8 de la mañana, el grito de la señora de la limpieza desgarra la rutina del sábado. No es un grito cualquiera, es el sonido puro del terror humano al encontrarse de frente con la muerte. La policía llega minutos después. Luces azules girando, rebotando en las fachadas mojadas, cortando la niebla de la mañana madrileña. Sirenas que aullan pidiendo paso. El precinto policial amarillo se extiende como una cicatriz de plástico, no pasar. Los vecinos se asoman a los balcones, en pijama, con el café en la mano, murmullos, miradas de reojo, el miedo instalándose ya en el estómago. ¿Quién ha sido?, se preguntan. ¿Qué ha pasado? La noticia corre como la pólvora, saltando de boca en boca antes de llegar a las redacciones. Asesinato brutal en Chamberí. Joven encontrada sin vida en su propio domicilio. Los inspectores de homicidios entran en la escena. El aire dentro del apartamento es pesado, metálico, huele a sangre y a miedo. No hay desorden. No hay cajones revueltos. El bolso de Lucía está sobre la mesa de la entrada, con la cartera intacta. No es un robo. Repito, no es un robo. Esto es personal. ¿O es la obra de un depredador que caza por placer? El inspector Jefe, un hombre de rostro curtido y cigarrillo apagado en la comisura de los labios, observa el cuerpo. Hay saña. Hay rabia. Quien hizo esto quería borrarla, quería destruirla. Pero hay algo más inquietante que la violencia misma, la falta de huellas ajenas. La puerta no fue forzada. Las ventanas están cerradas desde dentro. El asesino entró como un fantasma y salió de la misma manera. O tal vez, y esta es la idea que empieza a germinar en la mente de los investigadores, el asesino no tuvo que entrar porque ya estaba dentro. O peor aún, le abrieron la puerta con una sonrisa. La prensa llega como una jauría.
Cámaras de televisión, fotógrafos, reporteros con micrófonos que buscan la declaración más morbosa. Madrid se despierta con la noticia golpeando el desayuno. Es el nacimiento de un cold case en tiempo real, aunque todavía nadie lo sabe. Todavía creen que lo resolverán en 48 horas. Creen que el culpable ha dejado un rastro, un cabello, una huella dactilar en el pomo de la puerta. Pero el escenario es frustrantemente limpio. El crimen perfecto no existe, repiten los expertos en los platós de televisión, pero lo que ven en la calle Santa Engracia se le parece demasiado. La policía científica peina cada milímetro. Polvo, fibras, restos biológicos. Se recogen muestras, se toman fotografías, se interroga a todo el edificio. Y aquí es donde la historia da su primer giro macabro, donde la realidad supera la ficción más retorcida. Los vecinos. Gente normal. El panadero, el abogado del cuarto, la jubilada del primero, y él. El vecino del 3A, el hombre que vive justo enfrente. Un tipo amable, de unos 30 años, contable, siempre saluda en el ascensor, siempre sostiene la puerta. Cuando la policía llama a su timbre, él abre con cara de preocupación. Ofrece café a los agentes. Está conmocionado. Dice que oyó un golpe, quizás algo caerse, pero pensó que era la televisión. Dice que Lucía era una chica encantadora. Una tragedia, repite, con los ojos húmedos, con una empatía que parece tan real que duele. Nadie sospecha. ¿Por qué habrían de hacerlo? Es el vecino perfecto. Tiene coartada, estaba en casa, solo, viendo una película. Nadie puede confirmarlo, pero tampoco desmentirlo. No tiene antecedentes. No tiene motivos. Es invisible en su normalidad. La policía toma su declaración y pasa al siguiente. Un error fatal. Un error que costará 20 años de incertidumbre. Los días pasan y se convierten en semanas. La presión mediática es asfixiante. El asesino de Chamberí lo bautiza. Las ventas de cerraduras de seguridad se disparan en Madrid. Las mujeres miran hacia atrás cuando caminan solas por la noche. El miedo es un virus y se ha contagiado a toda la ciudad. La investigación se estanca. Las pruebas de ADN de aquella época son rudimentarias, lentas, y lo que se encuentra en la escena no coincide con ninguno de los sospechosos habituales del sistema. Los exnovios de Lucía son interrogados y descartados. Los compañeros de universidad, limpios. La familia, destrozada, clama justicia frente a las cámaras, pero las respuestas no llegan. El inspector Jefe mira el tablón de corcho en la comisaría, lleno de fotos, hilos rojos y notas adhesivas, y siente el peso del fracaso. Hay una pieza que no encalla, o mejor dicho, una pieza que está a la vista de todos y que nadie quiere ver. El expediente empieza a acumular polvo. De la mesa del inspector pasa a un archivo, y del archivo a una caja en el sótano. Sobreseído provisionalmente. Esas dos palabras son una lápida para la familia. El caso se enfría. Se convierte en hielo. Madrid sigue girando, nuevas noticias, nuevos escándalos, nuevos crímenes tapan el recuerdo de Lucía. Pero en el número 42 de la calle Santa Engracia, la vida sigue con una normalidad obscena. El vecino del 3A sigue vallando a por el pan. Sigue saludando. Se casa. Tiene hijos. Hace reformas en su casa. Vive su vida a escasos 3 metros de donde arrebató otra. Camina por el mismo rellano, respira el mismo aire. Es un monstruo camuflado de ciudadano ejemplar. Durante años, cruza la mirada con los padres de Lucía cuando estos vienen a recoger el correo o hablar con los antiguos vecinos. Les da el pésame. Les estrecha la mano. Pueden imaginar la frialdad necesaria para mirar a los ojos a una madre a la que has destruido y decirle, lo siento mucho. Eso no es humano. Es la encarnación del mal absoluto, un mal que no lleva cuernos ni cola, sino camisa planchada y sonrisa de domingo. El tiempo es el mejor aliado de los asesinos, o eso dicen. Creen que el olvido es su escudo. Pero la ciencia avanza. La tecnología evoluciona en silencio, en laboratorios asépticos, lejos de las calles sucias. Lo que en 1998 era imposible, en 2018 es rutina. El ADN. Esa hélice microscópica que llevamos dentro, ese código de barras genético que no miente, que no olvida, que espera pacientemente a ser leído. El caso de Lucía es un cold case de manual, uno de esos que se estudian en la Academia de Policía como ejemplo de frustración.
Pero hay una nueva unidad en la Policía Nacional, un grupo especializado en revisar el pasado, en sacudir el polvo de las cajas olvidadas. Revisión de casos históricos. Nuevos ojos para viejas pruebas. Un inspector joven, recién llegado a la unidad, saca la caja de Lucía. Huele a papel viejo y a humedad. Abre el dossier. Lee los informes. Ve las fotos de la escena del crimen. Algo le llama la atención. Una pequeña mancha en la manga de la chaqueta que llevaba Lucía. En 1998 se analizó, pero la muestra era demasiado pequeña, estaba mezclada, era no concluyente. Basura, dijeron entonces. Pero hoy los secuenciadores genéticos pueden reconstruir un perfil a partir de células casi invisibles. El inspector solicita un nuevo análisis. Es un disparo al aire, una última bala en la recámara de un arma oxidada. El laboratorio recibe la muestra. Los técnicos trabajan con la precisión de cirujanos. Extraen, amplifican, secuencian. Y entonces, la máquina arrolla un resultado. No es un nombre, todavía no es un perfil. Un perfil genético completo de un varón. Desconocido. No está en la base de datos de criminales. Golpe bajo. Otra vez el muro. Tenemos el ADN del asesino, pero no sabemos quién es. ¿O sí? El inspector no se rinde. Vuelve a leer las declaraciones de 1998. Vuelve a leer las entrevistas a los vecinos. Se detiene en la del Tresa, oyó un golpe. Estaba viendo la televisión. Todo parece correcto, demasiado correcto. Pero hay un detalle, una nota al margen escrita a bolígrafo por el policía que tomó la declaración hace 20 años, el sujeto parecía nervioso, se frotaba mucho las manos. Tenía un pequeño rasguño en el dorso de la mano derecha. Dijo que se lo hizo cocinando. Un rasguño. Lucía se defendió. Hubo lucha. Ese rasguño podría ser la firma de la víctima en la piel de su verdugo. El inspector siente un escalofrío. No es una prueba, es una intuición, ese instinto policial que te dice que estás mirando al diablo a la cara. Deciden yugar fuerte. No pueden detenerlo sin pruebas, no pueden pedir una muestra de ADN así como así. Necesitan una excusa, una estratagema. Comienza la vigilancia. 20 años después, la policía vuelve a la calle Santa Engracia, pero esta vez no hay sirenas, no hay luces. Hay coches camuflados, agentes de paisano, cámaras de largo alcance. Observan al vecino perfecto. Ahora tiene 50 años, el pelo gris, un poco más de peso. Parece un padre de familia inofensivo. Lleva a sus hijos al colegio. Va al supermercado. Tira la basura. Esperan un error. Esperan que escupa un chicle, que tire una colilla, que deje una botella de agua en una mesa de terraza. La basura genética, el tesoro de los investigadores modernos. La tensión en el equipo de vigilancia es insoportable. Pasan los días y el objetivo es pulcro. No tira nada al suelo. Es cívico hasta la náusea. Parece que supiera que le observan, aunque es imposible. ¿O acaso la culpa le ha mantenido alerta durante 2 décadas? Finalmente, un martes por la tarde, ocurre. Se sienta en una terraza con un compañero de trabajo. Pide un café. Lo bebe despacio. Hablan, ríen. El inspector observa desde una furgoneta al otro lado de la calle, conteniendo la respiración. El objetivo termina el café. Se limpia la comisura de los labios con una servilleta de papel. Arruga la servilleta. La deja en el plato. Se levanta. Paga. Se va. El corazón del inspector late a 1000 por hora. Ahora, susurra por la radio. Un agente se acerca a la mesa antes de que el camarero la limpie. Con un movimiento rápido, casi de prestidigitador, mete la servilleta arrugada en una bolsa de pruebas estéril. Lo tenemos. Esa servilleta viaja escoltada al laboratorio como si fuera la joya de la corona. La extracción de ADN es prioritaria. En la sala de espera, el tiempo se dilata. Las horas parecen años. La comparación se pone en marcha. El perfil de la mancha de sangre en la chaqueta de Lucía de 1998 contra el perfil de la saliva en la servilleta de 2018. Los ordenadores procesan los alelos, las coincidencias, los marcadores. La pantalla parpadea. Una barra de progreso avanza lentamente. 90%.
95. 99. 100%. Match positivo. La sala estalla en un silencio incrédulo antes de los vítores. No hay duda. La probabilidad de error es de 1 entre billones. Es él. El vecino del 3A, el hombre que consoló a los padres. El hombre que vivió su vida sobre la tumba de su secreto. El asesino estaba en casa. Pero esto no acaba aquí. Ahora viene la parte más difícil, la detención. No puede ser una detención cualquiera. Tiene que ser quirúrgica. No saben cómo reaccionará un hombre que ha ocultado un monstruo durante tanto tiempo. Se entregará. Se volverá violento. Intentará suicidarse. Se prepara el operativo. Amanece en Madrid, igual que aquel 14 de noviembre, pero esta vez no llueve. El sol sale para iluminar la justicia. 2 furgones policiales bloquean la calle. Agentes del Grupo Especial de Operaciones, los GEO, se despliegan en silencio en el portal. Suben las escaleras. Primero, segundo, tercero. Se posicionan frente a la puerta del 3A, la misma puerta que ha guardado el secreto. El ariete está preparado. El inspector Jefe da la orden con un gesto de la mano. ¡Bum! La puerta cede. Policía. Al suelo. Al suelo. El caos irrumpe en el desayuno del vecino perfecto. Lo pillan en pijama, con una tostada en la mano. Su cara no es de sorpresa, es de terror absoluto. En sus ojos, por una fracción de segundo, se ve el reconocimiento. Sabe por qué están ahí. No pregunta qué pasa. No dice se equivoca. Se queda paralizado, como si hubiera estado esperando este momento cada día de los últimos 20 años. Lo esposa. Las manos a la espalda. Esas mismas manos que... Bueno, ya saben. Lo vayan a la calle. Y ahí, la imagen que cierra el círculo. Los vecinos salen, igual que en 1998. Las cámaras están ahí. Y lo ven salir a él. Al amable vecino. Al hombre de confianza. Esposado. Con la cabeza baja. El murmullo se convierte en un grito de asombro colectivo. No puede ser, dicen algunos. Sir es un santo. Pero el Aden no entiende de santidad, solo de verdad. La noticia rompe la programación habitual. Última hora, resuelto el crimen de Chambery. Detenido el vecino de la víctima. El país se queda en shock. Los foros de Internet arden. Los telediarios abren con la foto de Lucía y la foto de él, una al lado de la otra, víctima y verdugo separados por una pared y unidos por la muerte. La familia de Lucía recibe la llamada que llevaban esperando 7.300 días. Lloran, pero no de alegría, porque la alegría murió con su hija, lloran de alivio. La bestia tiene nombre. La bestia tiene cara. Y la bestia ya no duerme en su cama. El interrogatorio es tenso. Al principio niega. Pero cuando le ponen delante el informe de Aden, cuando le muestran la probabilidad matemática de su culpa, el vecino perfecto se derrumba. Y lo que sale de su boca no es una defensa, es una confesión que hiela la sangre. No fue premeditado, dice. Fue un impulso. Una obsesión. La miraba. La deseaba. Esa noche, simplemente. Llamó a su puerta. Ella abrió porque lo conocía. Ella confió. Y esa confianza fue su sentencia. El juicio es rápido. La evidencia es aplastante. Cadena perpetua revisable. El juez no tiene piedad. La sociedad tampoco. El hombre que engañó a todos es condenado al ostracismo y a la cárcel. Pero el eco del caso resuena más allá de la sentencia. Nos deja una pregunta inquietante, una duda que se instala en la mente de cada persona que vive en una comunidad de vecinos, que comparte ascensor, que saluda en el portal. Miramos a nuestro alrededor. Miramos al vecino que nos riega las plantas cuando nos vamos de vacaciones. Al que nos recoge los paquetes. Y pensamos. ¿Cuánto conocemos realmente a quienes nos rodean? ¿Qué secretos se esconden detrás de las puertas cerradas de nuestro propio rellano? El caso de Lucía se cerró, sí. El cold case es historia. Pero el miedo. El miedo a que el mal viva en la puerta de al lado, ese miedo, nunca se archiva. Permanece, frío y latente, cada vez que escuchamos pasos en el pasillo y nos preguntamos, ¿quién anda ahí?
Pero retrocedamos, volvamos a sumergirnos en el túnel del tiempo, porque para entender la magnitud del choque en 2018, debemos sentir el peso del plomo de 1998. Imaginen el Madrid de finales de los 90, una ciudad vibrante, ruidosa, que se sentía invulnerable tras la resaca de la modernidad. No había redes sociales para difundir alertas, no había cámaras en cada esquina grabando nuestros pecados, solo el rastro físico, el rastro humano. Y ese rastro, en la planta tercera del número 42 de Santa Engracia, era una pesadilla para los forenses. El cuerpo de Lucía no solo gritaba la violencia del ataque, sino que contaba una historia de traición invisible. Los investigadores se movían por el piso con guantes de látex y rostros de piedra, sabiendo que cada segundo que pasaba, el rastro del asesino se evaporaba como el vaho en el cristal. La meticulosidad de la escena era lo que más perturbaba al inspector Jefe. No era el desorden de un robo, era la precisión de un carnicero que sabe dónde golpear para apagar una vida sin que los vecinos de la pared de al lado escuchen más que un suspiro interrumpido. La primera semana fue un despliegue de fuerza bruta policial. Interrogaron a todos, al portero que juraba que nadie ajeno al edificio había entrado esa noche, a los jóvenes que salían de fiesta por la zona, incluso a los antiguos novios de Lucía, buscando una grieta, un motivo, una mancha de sangre en una camisa guardada al fondo de un armario. Pero mientras la policía buscaba al monstruo exterior, al intruso que salta por las ventanas o fuerza las cerraduras, el vecino perfecto estaba allí mismo, a solo unos metros, participando en el luto colectivo. Es escalofriante pensarlo ahora, con la perspectiva de las décadas, pero imaginen la escena, las reuniones de vecinos en el portal, los susurros de terror en el ascensor, y él, Manuel, el hombre del 3A, asintiendo con gravedad, sugiriendo que deberíamos poner más cámaras, o que esto ya no es lo que era, ya no se puede estar seguro en casa. Su capacidad de camuflaje no era solo física, era emocional, se convirtió en el espejo del dolor de los demás para ocultar el vacío de su propia alma. El expediente de 1998 revela que Manuel fue interrogado 3 veces en los primeros 15 días. 3 veces miró a los ojos a los agentes de homicidios. No parpadeó. No vaciló. Su coartada era un círculo perfecto de soledad. Estaba leyendo, escuché la lluvia, puse música suave, me quedé dormido. ¿Cómo desmentir la soledad? ¿Cómo probar que el hombre que parece no romper un plato acaba de destruir una familia entera? En aquel entonces, los laboratorios de criminalística en España estaban a años luz de lo que vemos hoy. El ADN era una palabra que se mencionaba en los juicios con escepticismo, una tecnología cara, lenta y a menudo inútil si la muestra no era perfecta. La mancha en la chaqueta de Lucía, esa pequeña mota de esperanza, fue enviada a analizar, pero el resultado volvió con una frase que perseguiría al inspector durante 20 años, perfil genético degradado e insuficiente para identificación. Fue el cierre de la primera puerta. El asesino acababa de ganar su primer asalto contra el tiempo. La comunidad de Chamberí empezó a cambiar. El número 42 de Santa Engracia se convirtió en la casa del crimen. La gente evitaba pasar por la acera de enfrente. Se instalaron alarmas, se cambiaron los pomos de las puertas, pero nadie sospechó de la puerta de enfrente. Manuel seguía allí, inamovible. Observaba desde su mirilla cómo la policía sacaba cajas de pruebas, cómo los padres de Lucía, envejecidos 10 años en una semana, vaciaban el apartamento de su guilla entre sollozos que se filtraban por los muros. Esa es la verdadera naturaleza del mal que estamos narrando. No es una explosión de violencia que ocurre y desaparece, es un parásito que se queda a vivir en la escena del crimen, que se alimenta del dolor residual de las víctimas. Manuel veía a la madre de Lucía en el rellano y, con una mano en el pecho, le preguntaba si habían tenido noticias de la investigación. Rezo por ella todas las noches, llegó a decirle, según cuentan los diarios de la época. Una blasfemia silenciosa que le permitió dormir tranquilo durante 7.300 días. Mientras tanto, la investigación se hundía en el fango de la burocracia. Sin sospechosos claros, sin huellas en la base de datos, el caso de Lucía pasó de ser la prioridad nacional a ser un nombre en una lista de pendientes. Los investigadores originales se jubilaron o fueron trasladados, llevándose consigo la frustración de un caso que quemaba las manos. Cada aniversario de la muerte, los periódicos dedicaban una pequeña columna, 10 años sin Lucía, 15 años del misterio de Santa Engracia. Y en el 3A el televisor seguía encendido, la vida de Manuel seguía floreciendo. Se casó con una mujer que no sabía nada de su pasado, tuvo un hijo al que le enseñaba a ser un buen hombre,
a respetar las normas, a ser un ciudadano ejemplar. Es la paradoja más cruel: el hombre que arrebató un futuro estaba construyendo el suyo sobre los cimientos de una mentira perfecta. El Anne de Lucía estaba bajo tierra, y el Anne de su asesino estaba creando nueva vida en el piso de al lado. Pero el destino tiene una forma extraña de dejar migas de pan en la oscuridad. A mediados de la década de los 2000, un nuevo software de gestión de archivos policiales permitió cruzar datos que antes eran invisibles. Fue un destello fugaz. Un informático detectó que en 3 casos de agresiones menores en la zona de Madrid, el patrón de entrada sin violencia se repetía, pero ninguno de esos nombres coincidía con el círculo de Lucía. Manuel nunca volvió a matar, o al menos eso dicen los registros, pero su oscuridad no desapareció, simplemente se replegó, se volvió doméstica. Se convirtió en el marido controlador, en el vecino que se queja por el ruido, en el hombre que siempre tiene el control de la situación. Su error no fue volver a delinquir, su error fue creer que el mundo se quedaría congelado en 1998. No contaba con que, en un laboratorio a las afueras de la ciudad, un grupo de científicos estaba perfeccionando una técnica llamada amplificación de Anne de bajo número de copias. El pasado estaba empezando a despertar, y el vecino perfecto ni siquiera sentía el frío que se le venía encima. El inspector que retomaría el caso años después, a quien llamaremos Xavier para proteger su identidad en este relato, no llegó a la calle Santa Engracia por casualidad. Llegó porque no podía dormir. Xavier era un joven agente cuando ocurrió el crimen, y la imagen de Lucía, tan joven, tan llena de vida segada en un pasillo oscuro, se le quedó grabada como un tatuaje invisible. Cuando ascendió a la unidad de homicidios de casos irresolutos, lo primero que hizo fue buscar la caja de 1998. La encontró al final de un pasillo, cubierta por una sábana de plástico gris. Al abrirla, el olor a papel viejo y a tragedia lo golpeó de nuevo. Revisó las fotos, los negativos en blanco y negro, las cintas de casete con los interrogatorios. Y se fijó en algo que todos habían pasado por alto: la obsesión por el intruso. Toda la investigación se había centrado en alguien que venía de fuera, pero ¿y si el asesino nunca se había ido? ¿Y si la razón por la que no había rastro de entrada era porque el asesino tenía su propio juego de llaves de la vida de Lucía? Xavier empezó a mirar el plano del edificio. Dibujó las trayectorias posibles. Miró el Tresa, leyó la declaración de Manuel por 10ª vez. Algo le chirriaba. La descripción del ruido que Manuel dijo haber oído, un golpe seco, como algo cayendo. En 1998, eso parecía normal. Pero Xavier hizo una prueba en una reconstrucción del edificio: ese sonido, con ese tipo de paredes, solo se escuchaba de esa forma específica si la puerta de la víctima estaba abierta. Manuel no podía haber oído eso desde su salón con la televisión encendida, a menos que estuviera en el rellano. O a menos que fuera él quien provocó el sonido. El sospechoso no era un fantasma, era la sombra que vivía enfrente. Xavier sabía que necesitaba más que una corazonada. Necesitaba que la ciencia de 2018 hiciera el milagro que la de 1998 no pudo. Solicitó la reapertura oficial del caso bajo el máximo secreto. No quería alarmar al edificio. No quería que Manuel, si era él, tuviera tiempo de huir o de limpiar sus rastros finales. El cazador estaba empezando a rastrear, 20 años tarde, pero con una tecnología que el asesino no podía ni imaginar. La servilleta, la famosa servilleta de café, estaba a punto de convertirse en el verdugo de la mentira. Geminiside. El laboratorio de criminalística de la Policía Nacional no es como se ve en las películas de Hollywood. No hay luces de neón azules ni música electrónica de fondo, solo el zumbido constante de los extractores de aire, un silencio clínico que pesa más que el plomo. Allí, bajo la luz blanca y aséptica que no deja lugar a las sombras, el pasado de 1998 está a punto de ser diseccionado. El inspector Xavier entrega el sobresellado con la chaqueta de Lucía, esa prenda que ha guardado el secreto del asesino durante 2 décadas entre sus fibras de lana. Los técnicos, vestidos con trajes blancos que parecen astronautas en una misión al centro del horror, manipulan la tela con una delicadeza casi religiosa. Saben que están ante un cold case que ha humillado a toda una generación de investigadores. La técnica es ahora su arma, la microextracción. Ya no necesitan una mancha de sangre del tamaño de una moneda, les basta con una descamación invisible, un rastro de sudor, una célula epitelial que el asesino dejó caer mientras forcejeaba con la vida de Lucía. Es la búsqueda de un fantasma en un pajar de moléculas.
Mientras los tubos de ensayo giran en la centrifugadora, fuera, en el asfalto de Madrid, comienza la danza de las sombras. La vigilancia sobre Manuel, el vecino perfecto, entra en su fase más crítica. No es una vigilancia agresiva, es un acecho silencioso, un estudio de su rutina que roza lo obsesivo. Javier observa desde una furgoneta blanca, de esas que pasan desapercibidas en cualquier barrio obrero, con el monitor proyectando la imagen granulada del portal del número 42. Ver a Manuel salir a las 8 de la mañana es ver la encarnación de la normalidad más aterradora. Lleva un maletín de cuero gastado, saluda al portero con una inclinación de cabeza y se detiene a mirar el cielo, como si estuviera preocupado por si va a llover. Es un actor que lleva 20 años representando el papel de su vida, y lo hace tan bien que Javier siente un escalofrío. Si no tuvieran esa sospecha, si no tuvieran ese instinto, Manuel moriría como un anciano respetado, rodeado de sus nietos, con el secreto enterrado bajo su jardín. Pero el cold case tiene una inercia propia, una fuerza de gravedad que atrae la verdad hacia la superficie. En el laboratorio, el secuenciador de ADN empieza a arrojar los primeros resultados. Los marcadores genéticos se alinean en la pantalla como las piezas de un puzzle diabólico. El perfil obtenido de la chaqueta de 1998 es nítido, casi insultante en su claridad gracias a la nueva tecnología. Es el perfil de un hombre. Un hombre que no está en las bases de datos criminales, lo que confirma que Manuel ha sido un depredador de una sola vez, o uno lo suficientemente inteligente para no volver a ser atrapado. Javier recibe el mensaje encriptado en su teléfono móvil mientras observa a Manuel entrar en una cafetería de la calle Bravo Murillo. Perfil completo obtenido. Esperando muestra de contraste. La orden es clara, necesitan su ADN. Ahora. Sin que él se dé cuenta. Sin que el velo de su anonimato se rasgue antes de tiempo. La escena en la cafetería es un ejercicio de tensión pura. Manuel se sienta en una mesa pequeña al fondo, cerca de la ventana. Pide un café solo y un croissant. Lee el periódico, irónicamente la sección de política, ajeno a que a 3 mesas de distancia, un agente de paisanos simula leer una novela mientras monitoriza cada uno de sus movimientos. Cada vez que Manuel se lleva la taza a los labios, cada vez que usa una servilleta, el corazón de la operación late con fuerza. El vecino perfecto desmeticuloso, se limpia las manos, dobla la servilleta con cuidado, no deja nada al azar. Parece que el destino se resiste a entregar su última carta. Pero entonces, suena su teléfono. Manuel responde, parece una llamada de trabajo, se pone ligeramente nervioso, gesticula. Al colgar, apura el café con prisas, se limpia la comisura de la boca con una servilleta de papel, la arruga de forma descuidada por primera vez en años y la deja caer sobre el plato antes de levantarse y salir rápidamente del local. Es el momento. El McMichael, el indicio fortuito que cambia el curso de la historia. La gente se levanta antes de que el camarero pueda acercarse a retirar el servicio. Con un movimiento ensayado 1000 veces, deja caer su propio bolso sobre la mesa, y al recogerlo, la servilleta de Manuel desaparece dentro de una bolsa de plástico estéril oculta en su mano. Todo ocurre en 4 segundos. Fuera, Manuel camina hacia su oficina, ajustándose la corbata, sin saber que acaba de entregar su libertad en un trozo de papel arrugado. La servilleta viaja en moto, con sirenas apagadas pero a toda velocidad, hacia el laboratorio donde el equipo de Javier espera con los pulmones vacíos de aire. La comparación genética es inminente. El rastro de saliva de 2018 contra el rastro de lucha de 1998. 2 décadas de mentiras reducidas a una cadena de nucleótidos. En la furgoneta de vigilancia, Javier no puede dejar de mirar la foto de Lucía que tiene pegada en su cuaderno. Es una foto de su graduación. Ya casi estamos, susurra para sí mismo. La presión es asfixiante porque sabe que si el ADN no coincide, el caso volverá a la oscuridad para siempre, y Manuel seguirá viviendo su vida perfecta al otro lado de la pared. El teléfono vuelve a sonar. Es el jefe del laboratorio. Su voz suena tensa, electrizada. Javier, tenemos los resultados de la comparativa. El silencio que sigue a esa frase dura una eternidad, un vacío donde se amontonan los gritos de Lucía, las lágrimas de sus padres y la impunidad de 20 años de silencio. Es él, Javier. Tenemos una coincidencia total. Es nuestro hombre. La palabra resuelto empieza a brillar en la mente del inspector con la fuerza de un relámpago.
El cold case de Madrid 1998 ha dejado de ser un misterio para convertirse en una cacería inminente. Pero detener a un hombre que ha vivido una mentira durante 20 años requiere algo más que una prueba, requiere el asalto final a la fortaleza de su normalidad. La confirmación del laboratorio no es el final, es apenas el disparo de salida de una carrera contrarreloj donde el asfalto de Madrid quema bajo los pies de los investigadores. Javier cuelga el teléfono y, por un segundo, el ruido de la ciudad desaparece, solo queda el eco de esa palabra, positivo. El hada no miente, no tiene sentimientos, no se deja engañar por una sonrisa amable en el rellano ni por un saludo educado sobre el clima. El código genético de Manuel está ahora impreso en un informe oficial, vinculándolo de forma irreversible a la agonía de Lucía en aquel noviembre sangriento. Pero ahora surge la pregunta más peligrosa de todas: ¿cómo detienes a un hombre que ha perfeccionado el arte de ser invisible durante 2 décadas? No pueden simplemente irrumpir en su oficina, necesitan que el arresto sea tan limpio como su fachada, evitar que el vecino perfecto decida terminar su propia historia de forma violenta o que, en un último acto de cobardía, intente borrar las evidencias que aún puedan quedar ocultas tras las paredes del 3A. El cerco se estrecha. La comisaría de Canillas se convierte en un hervidero de actividad silenciosa. No hay sirenas, no hay gritos, hay mapas desplegados, planos del edificio de la calle Santa Engracia y un equipo de asalto que estudia cada entrada, cada ventana, cada posible vía de escape. Javier insiste en la discreción absoluta. Manuel ha vivido 20 años bajo el radar, su instinto de supervivencia debe estar tan afilado como el cuchillo que utilizó. Si detecta un movimiento extraño, si nota que el coche aparcado frente a su portal lleva demasiado tiempo con los cristales empañados, el castillo de naipes podría derrumbarse antes de que le pongan las esposas. Mientras tanto, en el número 42, la vida sigue su curso engañoso. Los vecinos suben y bajan, los niños juegan en el portal, y Manuel vuelve a casa después de su jornada laboral, comprando el pan en la misma esquina de siempre, saludando al mismo panadero que hace 20 años comentaba con él lo terrible que era tener a un asesino suelto en el barrio. La ironía es un ácido que corroe el aire. Pero algo está cambiando en la atmósfera. Manuel, aunque no lo sabe de forma consciente, empieza a sentir el peso de las miradas invisibles. Es ese sexto sentido de los criminales que nunca han sido atrapados, una vibración en la base del cráneo que le dice que el aire está más denso. Esa tarde, al entrar en el portal, se detiene un segundo de más. Mira hacia atrás. No hay nadie, solo una calle vacía bañada por la luz mortecina de las farolas. Se frota las manos, ese gesto que el policía notó en 1998, un tic nervioso que nunca lo abandonó del todo. Sube las escaleras. Cada escalón es un recordatorio de aquella noche. Pasa por delante de la puerta del 3B, el antiguo piso de Lucía, ahora ocupado por una pareja joven que no conoce la historia de las manchas de sangre bajo el Parque Nuevo. Manuel llega a su puerta, el 3A introduce la llave. El sonido metálico resuena en el pasillo vacío. Entra y cierra con doble vuelta. Se siente a salvo. Cree que sus paredes lo protegen, que su familia es su escudo. No sabe que el tiempo se ha agotado. Javier coordina el operativo para la madrugada. Las horas previas son un suplicio de adrenalina contenida. Cold case, esa etiqueta que ha pesado sobre el expediente de Lucía como una losa de hormigón, está a punto de ser arrancada. En la sala de reuniones, las fotos de la escena del crimen de 1998 se mezclan con las fotos de vigilancia de 2018. El contraste es brutal, la cara de una niña que nunca creció frente al rostro de un hombre que envejeció con total impunidad. No le den ni un respiro, ordena el inspector a los agentes del YEO. Queremos que cuando abra los ojos, el mundo que construyó haya desaparecido. La estrategia es la saturación. Quieren golpearlo con la verdad antes de que su mente pueda articular la primera mentira. La orden de entrada y registro ya está firmada por el juez, basada en la prueba irrefutable del ADN. Es un documento que pesa toneladas, el papel que devuelve la dignidad a una víctima olvidada por casi todos, menos por quienes la amaban y por quienes la cazaban. A las 3 de la madrugada, Madrid entra en ese letargo profundo donde solo los pecadores y los vigilantes están despiertos. Las furgonetas negras se deslizan por la calle Santa Engracia con las luces apagadas, como tiburones en aguas oscuras. El equipo táctico desembarca en absoluto silencio. Sus botas apenas tocan el suelo. El portero del edificio, despertado por un agente de paisano,
abre la puerta con manos temblorosas y los ojos desorbitados. No entiende nada. Solo ve sombras armadas que se filtran hacia el ascensor y las escaleras. Javier va con ellos, el corazón martilleando contra sus costillas. Suben al tercer piso. El aire en el rellano está helado. Se posicionan. Uno a cada lado de la puerta del 3A. El ariete está listo, una bestia de hierro que va a devorar la madera y la mentira de Manuel. El inspector mira su reloj. 3, 2, 1. El estruendo es ensordecedor. La puerta de Manuel salta por los aires, las bisagras arrancadas de cuello por la fuerza de la ley. Policía. Al suelo. Manos donde pueda verlas. Los gritos rompen el silencio de la noche como cristales rotos. Las linternas tácticas cortan la oscuridad de la casa, cegando cualquier intento de reacción. Manuel se levanta de un salto en su cama, su mujer grita a su lado, la confusión es total. Pero en medio del caos, cuando una de las luces impacta directamente en su rostro, Javier lo ve. No hay sorpresa en sus ojos. Hay una especie de alivio podrido, la mirada de un hombre que ha estado huyendo de una sombra durante 20 años y que, finalmente, ha sido alcanzado. Manuel no lucha. No se resiste. Se deja caer de rodillas sobre la alfombra, con las manos sobre la cabeza, mientras el frío metal de las esposas se cierra sobre sus muñecas. El vecino perfecto ha caído. La fachada se ha desmoronado en 1000 pedazos de hormigón y engaño. Mientras lo sacan del piso, cubierto con una manta para evitar que los vecinos, esos mismos que lo apreciaban, lo vean todavía, el edificio entero empieza a despertar. Las luces de los otros apartamentos se encienden una tras otra. La gente se asoma a los rellanos, asustada, preguntando qué pasa. Javier se queda un momento en el pasillo, mirando la puerta destrozada del 3A y luego la puerta cerrada del 3. El círculo se ha cerrado, pero el horror apenas comienza a procesarse. El arresto de Manuel es el inicio de un terremoto emocional que sacudirá a los cimientos de Chamberí. En los furgones, camino a la comisaría, el asesino guarda silencio. Un silencio denso, negro, el mismo silencio que impuso a Lucía hace 2 décadas. Pero ahora, ese silencio ya no lo protege, lo condena. El Adn ha hablado, y sus palabras van a resonar en cada rincón de este país. El monstruo no era un extraño de paso, el monstruo dormía a 3 metros de tu almohada. La sala de interrogatorios es un cubo de cemento y luz fluorescente donde el tiempo se detiene y la verdad se retuerce. Manuel está sentado, con las manos esposadas a la barra de la mesa, el rostro pálido bajo la lámpara cenital que marca cada una de las arrugas que el tiempo le regaló mientras él le robaba la vida a Lucía. El inspector Javier entra, deja una carpeta azul sobre la mesa y no dice nada. El silencio es una táctica, un peso que se acumula en los hombros del culpable hasta que los huesos crujen. Manuel intenta mantener la compostura, esa máscara de vecino perfecto, que ha llevado puesta durante 20 años, pero hay un sudor frío que le perla la frente, una traición de sus poros que delata el pánico interior. No sé por qué estoy aquí, murmura con una voz quebrada, un hilo de sonido que intenta recuperar la normalidad de su vida de oficina y cenas familiares. Javier abre la carpeta. Lenta, deliberadamente. Gira el informe del laboratorio. La palabra coincidencia resalta en negrita, un veredicto científico que no admite apelación. Tus células estaban en su ropa, Manuel. Tu saliva está en esa servilleta. El pasado ha vuelto para cobrar la factura, dice Javier, con una voz baja, gélida, que corta el aire como un bisturí. Manuel mira el papel y, por primera vez, el velo cae. No hay una confesión inmediata, hay algo peor, un desmoronamiento físico. Sus hombros se hunden, su mirada se pierde en el vacío de la mesa, y el hombre que saludaba en el portal se desvanece para dejar paso al depredador acorralado. Mientras tanto, a kilómetros de allí, el teléfono suena en una casa humilde. Los padres de Lucía, que nunca cambiaron de número por si ella llamaba, por si el milagro ocurría, escuchan la voz del comisario. Lo tenemos. El Adn ha hablado. Era él. El vecino del 3A. El grito de la madre no es de alegría, es un lamento contenido durante 2 décadas que finalmente rompe los diques de la cordura. Es un dolor que se vuelve físico, una mezcla de alivio, una náusea insoportable al saber que el asesino de su hija les dio el pésame, les estrechó la mano y los observó llorar desde la ventana de enfrente. La noticia estalla en Madrid como una bomba de fragmentación. Las redacciones de los telediarios se vuelven locas.
Cold Case resuelto, el monstruo de la puerta de al lado, justicia tras 20 años. Las furgonetas de televisión saturan la calle Santa Engracia, los focos iluminan la fachada del número 42, convirtiendo el escenario del crimen en un circo mediático de sombras y flashes. Los vecinos, aquellos que compartieron rellano con un asesino, están en estado de shock. Las cámaras entrevistan a la mujer que le compraba el periódico. Era tan educado, dice, con la voz temblorosa, siempre me ayudaba con las bolsas. La conmoción es total porque la maldad de Manuel no tenía garras ni colmillos, tenía modales. La doble vida del contable, del padre de familia, del hombre que nunca faltaba a una reunión de la comunidad, se expone ante el mundo. El vecino perfecto se convierte en el rostro de la traición más absoluta, una advertencia viviente de que el peligro no siempre viene de la oscuridad exterior, sino que a veces duerme bajo nuestro mismo techo, respira nuestro mismo aire y nos sonríe en el ascensor. En la comisaría, el interrogatorio avanza hacia un terreno pantanoso. Manuel empieza a hablar, no por arrepentimiento, sino por una necesidad narcisista de explicar su perfección. Habla de la obsesión, de cómo vigilaba a Lucía a través de la mirilla, de cómo conocía cada uno de sus pasos, del sonido de sus tacones en el parqué, de la luz que se filtraba por debajo de su puerta. Es un relato de terror puro, la crónica de un cazador que convirtió un edificio residencial en su coto privado. Javier escucha con una mezcla de asco y fascinación profesional. Cada detalle que sale de la boca de Manuel es una puñalada a la memoria de la víctima. Ella no debió abrir la puerta, dice el asesino con una frialdad que congela la sangre de los agentes tras el espejo unidireccional. La falta de empatía es absoluta. Para Manuel, Lucía era un objeto, un trofeo que decidió tomar y luego descartar, creyéndose por encima de la justicia, por encima de la ciencia, por encima del tiempo mismo. Pero el tiempo, ese juez silencioso que Manuel creía haber burlado, está ahora sentando cátedra. Las redes sociales se llenan de la foto de aquel 1998, la cara de Lucía vuelve a estar en todas partes, pero esta vez no es una búsqueda desesperada, es un acto de restitución. El Magmickl, esa servilleta de café que parecía insignificante, se convierte en el símbolo de una nueva era policial donde no hay crimen lo suficientemente viejo para ser olvidado. Sin embargo, el shock en la comunidad de Chamberí deja una herida que no cerrará con el juicio. La gente mira sus propias puertas con desconfianza. ¿Quién es el hombre que vive en el cuarto? ¿Qué guarda en su sótano la pareja del segundo? El caso de Lucía ha roto el contrato social de la buena vecindad. El miedo se ha vuelto íntimo. Y mientras Manuel es trasladado a los calabozos, bajo los insultos de una multitud que se ha agolpado a las puertas de la comisaría, el inspector Javier sale a la calle, respira el aire frío de la noche madrileña y sabe que, aunque el Adán ha resuelto el misterio, el fantasma del vecino perfecto seguirá acechando en cada sombra de cada pasillo de esta ciudad. La orden de registro no es un simple trámite administrativo, es una autopsia a una vida de mentiras, una incursión quirúrgica en el santuario del vecino perfecto. Mientras Manuel permanece en el calabozo, hundido en un silencio que apesta a derrota, un equipo de la policía científica regresa al número 42 de la calle Santa Engracia, pero esta vez no entran en el piso de la víctima. Entran en el Tresa, el hogar del verdugo. El ambiente dentro de la casa de Manuel es asfixiante por su propia normalidad. Huele a suavizante de ropa, a café recién hecho, a la vida cotidiana de una familia que, hasta hace unas horas, creía vivir con un hombre ejemplar. Pero los investigadores no buscan calidez, buscan el rastro del monstruo que se esconde detrás del papel pintado y las fotos de las vacaciones en la playa. Los agentes, provistos de luces forenses y reactivos químicos de última generación, comienzan a desmantelar la realidad de Manuel pieza a pieza, centímetro a centímetro. Miren las estanterías, libros de contabilidad perfectamente alineados, novelas históricas, carpetas con facturas organizadas por años. Todo es demasiado pulcro, demasiado controlado. Es la caligrafía de una mente obsesiva que necesita el orden para no dejar que el caos interior se desborde. Javier observa cómo los técnicos levantan las lamas del parqué en el despacho. Saben que los asesinos de este perfil, los que logran mimetizarse con el entorno durante décadas, suelen guardar un ancla con su crimen. Una souvenir. Un trofeo que les permite revivir el momento del poder absoluto, el instante en que decidieron quién vivía y quién moría. Y entonces, tras 3 horas de búsqueda silenciosa, el detector de metales emite un pitido agudo cerca de un doble fondo en un armario empotrado. El aire en la habitación se congela. El técnico extrae una pequeña caja metálica,
oxidada por el paso del tiempo, oculta tras una hilera de zapatos viejos. Al abrirla, el tiempo se detiene. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda que ha perdido su color original, hay un pendiente de plata con una piedra azul. Es el pendiente que faltaba en el cuerpo de Lucía aquel 14 de noviembre de 1998. El trofeo del monstruo. Este hallazgo es el clavo final en el ataúd de su defensa. Pero hay más. Bajo la luz ultravioleta, una mancha apenas perceptible en la pared del pasillo, oculta bajo varias capas de pintura aplicadas a lo largo de los años, revela una historia de violencia que el tiempo no pudo borrar. La luminiscencia del reactivo químico dibuja un rastro de salpicaduras que los ojos humanos no pueden ver, pero que la ciencia rescata del olvido. Es la firma de la lucha, el eco visual del momento en que la vida de Lucía se apagó. Javier cierra los ojos y, en su mente, la reconstrucción de los hechos empieza a proyectarse como una película de terror en blanco y negro. 1998. La lluvia golpeando los cristales. Manuel, el vecino joven y servicial, esperando en la penumbra del rellano. No fue un encuentro casual. Fue una cacería planificada desde la mirilla de su puerta. Imaginen el momento, Lucía llega cansada, con el peso de los libros y la lluvia en el abrigo. Manuel sale de su piso, quizás con la excusa de pedir algo, de comentar una avería inexistente en el edificio. Ella confía. ¿Cómo no va a confiar en el vecino del Tresa? Le abre la puerta, le deja pasar un segundo. Y en ese segundo, el velo de la civilización se rasga. El ataque es fulminante. Manuel usa su fuerza, su conocimiento del terreno, la impunidad del silencio nocturno. La violencia no es un arrebato, es un ejercicio de dominio. Y mientras ella lucha por su vida, él siente esa embriaguez oscura de los que se creen dioses. La mata no solo para poseerla, sino para demostrar que puede hacerlo y seguir viviendo al lado, como si nada hubiera pasado. Después, el proceso de limpieza. Manuel no huye. No corre. Se toma su tiempo. Vuelve a su piso, se lava las manos con el mismo jabón que usará a la mañana siguiente para saludar al mundo. Se cambia de ropa. Escucha a la policía llegar horas después y se asoma a la puerta con la cara de quien acaba de despertar de un sueño tranquilo. Es una psicopatía tan pura que resulta magnética en su horror. Lo más escalofriante que descubren en el registro no son solo los restos físicos, sino una serie de diarios, cuadernos de notas donde Manuel, bajo la apariencia de simples apuntes de trabajo, llevaba un registro minucioso de las idas y venidas de todos los vecinos del edificio. Durante 20 años, anotó quién entraba, quién salía, a qué hora se encendían las luces del cuarto, cuánto tiempo tardaba el portero en limpiar el rellano. Manuel no era solo un vecino, era un vigilante silencioso, un panóptico humano que controlaba su pequeño imperio de cemento y ladrillo. Había convertido el número 42 de la calle Santa Engracia en su propia celda de observación, y todos los demás eran sus prisioneros sin saberlo. Esta revelación sacude a los investigadores. La pregunta ya no es solo por qué mató a Lucía, sino cuántas veces estuvo a punto de volver a hacerlo, cuántas veces su mano estuvo sobre el pomo de otra puerta mientras el resto de Madrid dormía. El vecino perfecto que es ahora una carcasa vacía. La noticia del hallazgo del pendiente llega a los medios de comunicación y el shock se transforma en una indignación que quema. La gente rodea el edificio, pidiendo justicia, lanzando gritos contra la fachada que ocultó al asesino durante 2 décadas. Javier sale del portal con la caja metálica en una bolsa de pruebas, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. El cold case está resuelto en los papeles, pero en el aire flota una sensación de derrota moral. ¿Cómo es posible que el mal conviva con nosotros de forma tan armoniosa? ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? Mientras tanto, en el calabozo, a Manuel le muestran la foto del pendiente de plata. Sus ojos, antes fríos y calculadores, parpadean con una chispa de reconocimiento. Su labio inferior tiembla ligeramente. La fortaleza de su silencio está a punto de colapsar, y lo que hay detrás no es remordimiento, es el vacío absoluto de un hombre que se sabe descubierto y que, por primera vez en su vida, tiene miedo de la oscuridad que él mismo creó. El círculo de 1998 se estrecha, y el aliento del pasado ya le quema la nuca. El silencio en la sala de interrogatorios es ahora una entidad física, algo que se puede tocar, una niebla espesa que emana de esa pequeña caja metálica abierta sobre la mesa de fórmica. Allí, bajo el cono de luz blanca que parece desprender calor,
el pendiente de plata con la piedra azul brilla con una intensidad insultante, como si después de 20 años Bayo tierra, o Bayo el suelo de un armario, hubiera recuperado su voz para acusar al hombre que lo arrancó. El inspector Javier no aparta la vista de Manuel. Observa cómo la mandíbula del sospechoso se tensa, cómo el músculo masetero palpita rítmicamente, señal de una lucha interna que está a punto de perderse. Manuel ya no es el vecino que saluda con cortesía, ahora es un animal acorralado por su propio pasado, por esa basura genética, y esos trofeos oxidados que creía haber neutralizado con la pátina de la normalidad. Háblame de la noche, Manuel, susurra Javier, y su voz no es una orden, es una invitación al abismo. Háblame de por qué guardaste esto durante 7000 días. Y entonces, ocurre. El dique se rompe. Pero no es un llanto de arrepentimiento, no es el sollozo de un hombre que busca perdón. Lo que sale de la boca de Manuel es una confesión fría, desapasionada, una narración técnica que hiela la sangre de los agentes que escuchan tras el cristal espía. Su voz ha cambiado, ya no es el tono amable del contable, es una frecuencia plana, casi mecánica. Empieza a describir el 14 de noviembre de 1998 no como un crimen, sino como una culminación. Ella siempre llegaba a la misma hora, comienza a decir, con los ojos fijos en el pendiente. Escuchaba sus pasos desde mi salón. Sabía exactamente cuándo metía la llave en la cerradura. El sonido de su bolso golpeando la pared del pasillo. Era una señal. El relato de Manuel nos sumerge en una cold case que cobra vida con una nitidez aterradora. Habla de la obsesión que creció como un hongo en la oscuridad de su apartamento del 3A, de cómo las paredes de la calle Santa Engracia se volvieron transparentes para su imaginación enferma. Esa noche, dice Manuel, la lluvia le dio el valor que no tenía. Salió al rellano justo cuando Lucía abría su puerta. No hubo forcejeo inicial. Hubo una conversación trivial. Le dije que había una fuga de agua en mi cocina, que creía que venía de su baño, confiesa sin pestañear. La mentira perfecta. La mentira del vecino servicial. Lucía, con la guardia baja por la familiaridad de años de saludos en el ascensor, le permitió entrar. El umbral de la seguridad se rompió con un simple gesto de cortesía. Manuel describe el interior del piso de Lucía con una precisión de perito forense, la lámpara que estaba encendida, el libro sobre la mesa, el olor a perfume y a humedad de la calle. Y luego, el cambio. El momento en que el vecino desapareció y el monstruo tomó el control. Describe el ataque con una falta de emoción que hace que el inspector Javier tenga que apretar los puños bajo la mesa para no perder los estribos. No gritó, dice Manuel, se quedó paralizada por la sorpresa. Sus ojos. Sus ojos preguntaban ¿por qué tú? La confesión se vuelve un laberinto de detalles macabros que la policía nunca hizo públicos. Habla de la lucha silenciosa en el pasillo, del esfuerzo por no hacer ruido, de cómo el tiempo parecía estirarse mientras él borraba la luz de la vida de aquella chica. Después del silencio, me senté en su sofá, continúa Manuel, y esta revelación provoca una náusea colectiva en la sala de mando. Me quedé allí, en la oscuridad de su salón, escuchando la lluvia afuera y el silencio dentro. Me sentía poderoso. Como si finalmente fuera el dueño de todo el edificio. Es la anatomía de una psicopatía oculta bajo una camisa planchada. Manuel explica cómo limpió sus huellas con una toalla húmeda, cómo se llevó el pendiente casi como un impulso, una pieza de ella que necesitaba conservar para validar su hazaña. Y lo más perturbador, cómo volvió a su casa, se duchó y durmió 8 horas seguidas, despertando al día siguiente para consolar a los padres de la víctima. Era necesario, justifica, el mejor escondite es estar a la vista de todos. Mientras las palabras de Manuel se graban para la posteridad judicial, la conmoción fuera de la comisaría alcanza niveles de histeria colectiva. Los detalles de la confesión empiezan a filtrarse a través de los abogados y las fuentes policiales, y Madrid se estremece ante la idea del vecino perfecto. Ya no es solo un caso resuelto por el ADN, es el descubrimiento de que el mal tiene una cara común, una voz educada y una vida ordinaria. La familia de Lucía, al enterarse de que el asesino se sentó en su sofá después de matarla, entra en un estado de catarsis y rabia que desgarra a la opinión pública. La justicia, que durante 20 años fue un concepto abstracto y lejano, ahora se siente como un martillo pesado a punto de caer. Pero el proceso legal es apenas una parte del drama, lo que realmente queda es la mancha indeleble en la memoria de una comunidad que nunca volverá a confiar en quien vive al otro lado de la pared.
Manuel sigue hablando, detallando cómo se deshizo de la ropa, cómo quemó los zapatos en un descampado a las afueras de la capital, cómo practicó frente al espejo su cara de sorpresa para cuando la policía llamara a su puerta al día siguiente. Se jacta, casi imperceptiblemente, de su inteligencia. Cree que su error no fue el crimen, sino que la ciencia evolucionó más rápido que su capacidad para olvidar. El ADN es una trampa de Dios, llega a decir, con una sonrisa cínica que es captada por las cámaras de seguridad. El inspector Javier termina el interrogatorio con una última pregunta: ¿sentiste algo en estos 20 años? ¿Alguna pizca de remordimiento? Manuel lo mira fijamente, y en sus ojos no hay nada, solo el reflejo de la luz fluorescente. Sentí que el mundo es un lugar donde los que saben fingir, ganan. Y yo gané durante 20 años. El silencio vuelve a reinar, pero ahora es un silencio cargado de pruebas, de confesiones y de un destino ineludible, la celda que lo espera al final del pasillo. El caso de la calle Santa Engracia deja de ser una investigación para convertirse en un tratado sobre la oscuridad humana. La reconstrucción judicial se prepara con Manuel en el centro de la escena, volviendo al lugar del crimen esposado, rodeado de un cordón policial que apenas puede contener el odio de los vecinos. Cada paso que da en el rellano del tercer piso es un eco de 1998, un retorno al origen del horror. Y mientras él señala los lugares, los rincones, las sombras, la ciudad comprende que la verdadera tragedia de los cold cases no es solo que se tarde en resolverlos, sino lo que sucede en el intermedio. La vida que el asesino disfruta mientras la víctima es solo un recuerdo en una carpeta de cartón. La confesión de Manuel es el cierre de un capítulo negro, pero la herida que ha abierto en la confianza de la sociedad madrileña sangrará durante generaciones. El monstruo ha hablado, y sus palabras son el testamento de una impunidad que, gracias a una servilleta de papel y un equipo de científicos persistentes, finalmente ha llegado a su fin. Pero el final de la confesión no es el final de la historia. Hay secretos que Manuel aún guarda, detalles sobre esos cuadernos de notas donde vigilaba a otros vecinos que sugieren que Lucía podría no haber sido su única filiación, solo la única que se atrevió a ejecutar. La policía científica y los analistas de conducta criminal se sumergen ahora en esos diarios, buscando patrones, buscando otros nombres, otras sombras de desaparecidos que nunca regresaron a casa. El vecino perfecto podría ser la llave para abrir otras cajas oxidadas en los sótanos de la comisaría de Canillas. El rastro del ADN nos llevó a Manuel, pero su propia mente nos está llevando a un lugar mucho más oscuro de lo que nadie imaginó cuando el primer precinto policial se colocó en aquella puerta de Chamberí hace 2 décadas. La cacería ha terminado, pero el inventario del horror apenas ha comenzado a ser redactado bajo la luz de los flechos y el ruido de las máquinas de escribir judiciales. El dolor de la familia de Lucía no es una herida que cicatriza, es una amputación emocional que, 20 años después, vuelve a sangrar con la fuerza de un volcán bajo la luz de los tribunales de la Plaza de Castilla. Imaginen a esos padres, hoy ancianos de cabellos blancos y manos temblorosas, sentados a escasos metros del hombre que les dio el pésame mientras guardaba el pendiente de su guilla en un cayón. La sala del juicio se convierte en un coliseo de sombras donde la justicia busca un equilibrio imposible. No es solo un proceso legal, es un exorcismo público. El abogado de la acusación clama por la prisión permanente revisable, una figura jurídica que no existía en 1998. Pero que hoy parece la única respuesta proporcional a la frialdad de un asesino que vivió 2 décadas de propina. La defensa, por su parte, intenta yugar la carta de la prescripción, de las irregularidades en la cadena de custodia de aquel ADN rescatado del olvido, pero el peso de la servilleta de café y el pendiente de plata es una montaña que ninguna estrategia legal puede escalar. Pero mientras los abogados debaten artículos y leyes, en las entrañas de la Jefatura Superior de Policía, el inspector Javier y su equipo se enfrentan a un descubrimiento que hace que el caso de Lucía parezca solo la punta de un iceberg sumergido en brea. Los diarios de Manuel, esos cuadernos de contabilidad con anotaciones al margen que inicialmente parecían manías de un hombre ordenado, revelan una geografía del acoso que se extiende mucho más allá de la calle Santa Engracia. No son solo nombres, son descripciones de rutas, de paradas de autobús, de horarios de salida de gimnasios y bibliotecas. Los analistas de la Unidad de Inteligencia Criminal empiezan a cruzar esos datos con otros cold cases, con desapariciones nunca resueltas de finales de los 90 y principios de los 2000. El vecino perfecto empieza a transformarse, ante los ojos horrorizados de los investigadores, en algo mucho más sistemático y letal. Es posible que Manuel fuera un depredador en serie que aprendió a detenerse justo antes de ser detectado.
¿O es que su camuflaje fue tan efectivo que sus otras víctimas nunca fueron vinculadas a él? La tensión en la ciudad aumenta. Madrid ya no solo llora por Lucía, Madrid ahora se pregunta por las otras. Por esas sombras que nunca volvieron a casa. Xavier revisa una entrada específica en el diario de Manuel, fechada en marzo de 2003. Una descripción detallada de una joven de abrigo rojo en la zona de Argüelles. Hoy ha vuelto a tardar 10 minutos más. La luz de su portal parpadea. Es el momento perfecto, reza la caligrafía nítida y fría del contable. No hay un crimen registrado con esa descripción exacta en esa fecha, pero la intención, el acecho, la caza, están ahí, impresos con una calma que hiela la médula. La policía empieza a llamar a familias de desaparecidas. El caso se expande, las costuras de la investigación original de 1998 estallan definitivamente. El cold case de Lucía ha abierto una caja de Pandora de la que salen fantasmas que siguen ser nombrados. En el estrado, Manuel mantiene su máscara. No mira a los padres de Lucía. No muestra ni un ápice de debilidad. Es un bloque de hielo bajo el sol del escrutinio público. Su mujer, la madre de sus hijos, testifica tras un biombo, con la voz rota, describiendo a un hombre que nunca levantó la mano, que nunca gritó, que era el pilar de su hogar. Esa es la verdadera tragedia, la normalidad era su mejor arma. Mientras tanto, Xavier encuentra una coincidencia. Una joven desaparecida en 2005, a solo 3 manzanas de donde Manuel trabajaba en aquella época. El patrón de acecho descrito en los cuadernos coincide punto por punto con los últimos movimientos conocidos de la chica. El inspector siente que el suelo desaparece bajo sus pies. Si Manuel hubiera sido detenido en 1998, si el ADN hubiera hablado entonces, ¿cuántas vidas se habrían salvado? El peso de la negligencia del pasado se suma al horror del presente. La justicia es lenta, dicen, pero a veces la lentitud de la justicia se mide en vidas perdidas. El juicio entra en su fase decisiva. Las cámaras de televisión captan cada gesto, cada susurro. El país entero está pendiente de la sentencia, pero el equipo de Xavier ya no mira solo a Manuel. Miran los mapas, miran las fechas, miran las fotos de otras jóvenes que el tiempo también ha empezado a borrar. La servilleta de café fue el hilo del que tiraron para desenredar la mentira de Lucía, pero ahora tienen entre manos una madeja de cables de alta tensión que amenaza con electrocutar la paz social de toda una década de historia criminal en España. El vecino perfecto es ahora el centro de un laberinto de crímenes en la sombra. Y mientras el juez dicta el receso, Manuel se levanta, se ajusta la chaqueta y, por un instante, cruza la mirada con el inspector Xavier. En ese segundo, el asesino sonríe. No es una sonrisa de burla, es una sonrisa de reconocimiento. Sabe que la policía ha encontrado sus diarios. Sabe que el juego ha cambiado. Pero también sabe que, mientras no encuentren otros cuerpos, mientras el ADN no hable de nuevo, sus otros secretos morirán con él en la celda. El cold case se ha convertido en una guerra de desgaste entre la ciencia, la paciencia y la maldad pura. El juicio en la Plaza de Castilla es solo la cortina de humo, el escenario brillante donde los abogados se pelean por tecnicismos mientras la verdadera oscuridad está siendo desenterrada a 50 kilómetros de la capital. Porque mientras el mundo mira a Manuel sentado en el banquillo, el inspector Xavier está de rodillas en el barro, en una parcela olvidada a las afueras de un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un lugar que el vecino perfecto llamaba su refugio de fin de semana. El diario, ese cuaderno de contabilidad que parecía una manía de orden, contenía coordenadas camufladas entre cifras de gastos y listas de la compra. Cifras que no cuadraban, números que se repetían, grados, minutos, segundos. Un mapa del tesoro, pero el tesoro es una pesadilla de huesos y olvido. El aire en la sierra es gélido, un viento que corta la cara y que parece traer los ecos de nombres que nadie ha pronunciado en años. Las excavadoras trabajan a un ritmo lento, casi quirúrgico, bajo la luz de potentes focos que crean un oasis de irrealidad en mitad de la noche. Cold case, susurran los agentes entre dientes, porque saben que lo que hay bajo sus pies no es solo una víctima, sino la historia de una impunidad que ha durado demasiado. La tensión es una cuerda de piano a punto de romperse. Xavier observa cómo la tierra se abre, capa a capa, como si estuviéramos pelando la piel de la mentira de Manuel. El diario mencionaba el lugar del descanso, un término que en manos de un contable psicópata adquiere una dimensión dantesca. De repente, el sonido del metal de una pala golpeando algo que no es piedra hace que todo se detenga.
El silencio que sigue es más ruidoso que cualquier motor. Los forenses se acercan con pinceles, retirando la tierra con una delicadeza que roza lo sagrado. Y entonces, emerge el plástico. Una bolsa de lona azul, degradada por la humedad, pero lo suficientemente resistente para guardar el último secreto del hombre del 3 adentro. No hay solo restos, hay una cápsula del tiempo del horror. Un reloj parado en el año 2002. Una medalla de comunión. Un mechón de pelo sujeto por una pinza de colores. El vecino perfecto no solo mataba, coleccionaba las vidas que robaba, como si fueran trofeos en una vitrina invisible que solo él podía admirar durante sus tardes de domingo. La noticia de la excavación se filtra a la prensa y Madrid entra en un estado de psicosis colectiva. Ya no estamos ante el asesino de Chamberí, estamos ante una sombra que ha caminado entre nosotros, que ha comprado el pan, que ha pagado sus impuestos, mientras ocultaba un cementerio privado en las montañas. Los telediarios interrumpen su programación, hallazgo macabro en la sierra, podrían ser 3 las víctimas de Manuel. El efecto es devastador. Las familias de personas desaparecidas en las últimas 2 décadas colapsan las líneas de la comisaría, pidiendo, rogando que se analice ese ADN, que se les devuelva la paz, aunque sea en forma de una triste noticia. El caso de Lucía ha dejado de ser un suceso aislado para convertirse en el epicentro de un terremoto criminal que amenaza con tragarse la reputación de todo el sistema judicial de finales de los 90. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo un hombre tan corriente ser tan letalmente eficaz en su anonimato? En el calabozo, Manuel se entera de los hallazgos. Su reacción es la pieza más inquietante de este puzzle, sonríe. Es una sonrisa de orgullo, de un artista que ve cómo su obra más oculta es finalmente reconocida por los críticos. Cuando Javier vuelve a sentarse frente a él, ya no hay necesidad de estrategias. La máscara del vecino se ha podrido y se ha caído al suelo. Esa tierra es mía, dice Manuel con una voz que parece venir de una tumba. Lo que hay allí me pertenece. Ustedes solo son intrusos en mi jardín. La arrogancia del mal alcanza su punto álgido. Manuel empieza a yugar, a dar pistas falsas, a regodearse en el dolor que sabe que está provocando. Es un cold case que se ramifica, que sangra por nuevas heridas. El inspector siente que está luchando contra una hidra, cortan una cabeza con el ADN de Lucía, aparecen 3 más en los diarios de un loco que parece tener el control de la partida incluso desde detrás de los barrotes. La reconstrucción de los nuevos crímenes nos lleva a un Madrid de principios de siglo, una ciudad que crecía y se expandía mientras sus sombras se hacían más largas. Manuel utilizaba su coche de empresa para los traslados, aprovechaba sus viajes de auditoría para buscar lo que él llamaba piezas perdidas. El retrato que emerge es el de un depredador metódico, alguien que estudiaba la vulnerabilidad con la misma precisión con la que cuadraba un balance de cuentas. No buscaba fama, no quería que se supiera quién era, su placer residía en la absoluta normalidad, en ser el hombre que nadie recuerda después de cruzarse con él en un pasillo. La servilleta de café que lo delató parece ahora un milagro estadístico, una falla en una matriz de perfección criminal que Manuel mantuvo durante 7000 días. Mientras tanto, en la parcela de la sierra, los forenses encuentran un segundo enterramiento. Esta vez, los restos hablan de una desaparición del año 2007. El patrón es idéntico, entrada sin violencia, conocimiento de la víctima, el vecino, o el conocido, que nunca levanta sospechas. La ciudad se mira al espejo y siente asco. Las cámaras de televisión enfocan a los vecinos de la calle Santa Engracia, que ahora se cubren la cara de vergüenza y miedo. ¿Cómo pudieron invitarlo a sus cenas? ¿Cómo pudieron dejar que cuidara de sus hijos un momento? La traición de Manuel es una mancha de aceite que se extiende, ensuciando la confianza de toda una sociedad. El vecino perfecto ha muerto, y en su lugar ha quedado un vacío negro que la justicia intenta llenar con años de cárcel, pero que nunca podrá compensar el tiempo robado, ni las noches de angustia de tantas familias. El juicio por el caso de Lucía se suspende temporalmente ante la magnitud de los nuevos hallazgos. La fiscalía necesita reformular la acusación. Ahora se enfrentan a un asesino múltiple, a un depredador sistemático cuya verdadera cifra de víctimas es todavía una incógnita. Javier vuelve a la comisaría de Canillas, se sienta ante su ordenador y mira los mapas. Hay zonas en blanco en los diarios, fechas que faltan, páginas arrancadas con una violencia que sugiere que lo peor aún está por llegar. El cold case se ha vuelto infinito. La ciencia nos ha dado el nombre, pero la mente de Manuel nos está dando el infierno. Y mientras el sol empieza a salir sobre Madrid,
iluminando las calles donde él alguna vez cazó. El inspector sabe que esta historia no terminará con una sentencia. Terminará cuando el último centímetro de esa tierra en la sierra hable, cuando el último secreto de Manuel sea arrancado de sus labios o de las garras de la tierra. El asalto final al castillo de mentiras del 3 ha comenzado, y no habrá tregua hasta que la última sombra tenga nombre. El ambiente en el Palacio de Justicia ha pasado de la tensión al funeral. Ya no hay gritos en las puertas, hay un silencio sepulcral, una atmósfera de pesadumbre que aplasta los pulmones. Madrid se ha dado cuenta de que no está juzgando a un hombre, sino a un agullero negro que se tragó la seguridad de toda una época. La parte desde este cold case no comienza en el estrado, sino en una pequeña habitación de hospital en las afueras de la ciudad, donde el inspector Javier se encuentra frente a una mujer cuyo nombre nunca apareció en los titulares. La llamaremos Elena. Elena es el error que Manuel nunca admitió, la única que logró escapar del abrazo de la muerte en el año 2001, pero que quedó tan fragmentada por el terror que enterró su propia memoria bajo capas de olvido y medicación. Hasta hoy. Al ver la foto del vecino perfecto en el telediario, el muro de cristal en su mente estalló. Su testimonio es la pieza que Manuel no pudo calcular, el cabo suelto que va a ahorcar su impunidad. Elena entra en la sala de vistas en silla de ruedas, protegida por un biombo de madera, pero su voz, aunque débil, resuena con la fuerza de un trueno en el silencio de la sala. Describe el mismo patrón, la cortesía, la mentira del agua, la sonrisa que no llegaba a los ojos. Me miraba como si yo fuera un número en una columna de gastos, dice, y Manuel, por primera vez en todo el juicio, deja de sonreír. El sudor vuelve a traicionarlo. El testimonio de una superviviente es algo que el AD no puede replicar, es la humanidad enfrentándose al vacío. Elena relata cómo él la dejó por muerta en un descampado de Vallecas, creyendo que su trabajo estaba terminado. Esa negligencia, ese exceso de confianza del contable del mal, es lo que hoy lo condena más allá de cualquier duda razonable. Javier observa a Manuel desde la distancia, el asesino está empezando a encogerse, su fachada de granito se está agrietando bajo el peso de una verdad que ya no puede controlar con diarios ni coordenadas. Pero el golpe de gracia viene del laboratorio. Mientras Elena habla, un técnico entra en la sala y entrega un sobre sellado al juez. No es sobre Lucía. No es sobre Elena. Es sobre los restos hallados en la bolsa de lona azul en la sierra. El ADN ha vuelto a hablar, y esta vez ha gritado un nombre que hace que el juez pierda el color de la cara. Una de las víctimas enterradas en el jardín de Manuel es la hija de un alto cargo judicial desaparecida en 2009, un caso que se cerró en falso acusando a un inocente que murió en prisión años después. La magnitud del escándalo es sísmica. El cold case de la calle Santa Engracia ha mutado en una tragedia institucional. Manuel no solo destruyó vidas, corrompió el sistema, permitió que la injusticia se alimentara de su silencio mientras él seguía regando sus plantas en el 3A. El fiscal se levanta, su voz vibra con una furia contenida. No estamos ante un asesino, estamos ante un cáncer que ha devorado la confianza de este país desde dentro. Manuel sabe que la partida ha terminado. En un arrebato de soberbia final, pide la palabra. La sala contiene el aliento. Se espera un perdón, un rastro de humanidad, o quizás un último insulto. Pero Manuel, fiel a su naturaleza de contable, decide hacer un inventario. Ustedes hablan de justicia, dice con una frialdad que hace que el taquígrafo deje de escribir por un segundo, pero yo les di 20 años de paz. Les di un vecino al que admirar, un padre al que imitar. Lo que hice en la oscuridad es solo el precio de la luz que proyectaba en el pasillo. Es el narcisismo en su estado más puro, la confesión de alguien que cree que su capacidad para engañarlo hace superior a sus víctimas. El inspector Javier siente una náusea física. La cold case está resuelta, sí, pero el daño es tan profundo que la sentencia parece un apósito para una herida de guerra. Manuel no se arrepiente de matar, se arrepiente de que la ciencia haya avanzado lo suficiente para pillarlo. La preparación para la sentencia definitiva se convierte en un evento nacional. Se discute la prisión permanente revisable como nunca antes. El caso de Manuel va a cambiar las leyes en España, va a obligar a revisar cada expediente olvidado, cada cold case que duerme en los sótanos de Canillas. Pero en el número 42 de la calle Santa Engracia, el ambiente es distinto. Los vecinos han empezado a mudarse. Nadie quiere vivir en el edificio del vecino perfecto. El piso 3 está precintado, una mancha negra en el corazón de Chamberí. El rastro del ADN se ha limpiado,
pero el rastro del miedo es indeleble. Javier camina por el rellano una última vez antes del veredicto. Mira la mirilla de la puerta de Manuel y comprende que el verdadero horror no fue el ataque a Lucía, sino los 20 años de normalidad que le siguieron. El cold case se cierra, pero la sombra de Manuel se proyecta hacia el futuro, recordándonos que el mal no necesita esconderse en los bosques, solo necesita una llave, un saludo cordial y una puerta que se abre por confianza. El Palacio de Justicia amanece rodeado por un muro de silencio. No hay pancartas, no hay gritos, solo una multitud que espera el eco de un martillazo que ha tardado 20 años en caer. El aire de Madrid, ese mismo aire que Lucía respiró por última vez en noviembre de 1998, parece hoy más denso, cargado con el peso de la historia. El inspector Javier entra en la sala por última vez. Sus hogueras son el mapa de una obsesión que finalmente llega a su destino. Se sienta en el fondo, observando la nuca de Manuel, el vecino perfecto, que permanece inmóvil, rígido, como una estatua de sal que se niega a disolverse ante la marea de la justicia. El juez entra. El murmullo muere. La lectura de la sentencia comienza y cada palabra es un clavo golpeando el ataúd de la impunidad. Culpable. La palabra resuena 1, 2, 3 veces, multiplicándose por cada vida, por cada diario, por cada rastro de ADN que la tierra de la sierra y la servilleta de café entregaron al laboratorio. Prisión permanente revisable. La condena cae sobre Manuel como una losa definitiva, marcando un antes y un después en la jurisprudencia española. El hombre que creía haber burlado al tiempo es ahora prisionero de él. Pero lo más impactante no es la cifra de años, sino la reacción del condenado. Manuel no se derrumba, simplemente se ajusta los anteojos, mira su reloj y asiente ligeramente, como si estuviera cerrando un balance de cuentas que finalmente ha dado cero. Esa falta de alma es el último regalo que le hace a las familias de las víctimas, la confirmación de que nunca hubo un hombre allí, solo una máscara. Mientras los agentes lo escoltan hacia la salida, Manuel pasa por delante de los padres de Lucía. Se detiene un segundo. Los mira. Y en ese silencio, la madre de Lucía no grita, no maldice, simplemente sostiene la foto de su hija con ambas manos, una mirada de paz que derrota por completo la arrogancia del asesino. El mal ha sido identificado, procesado y descartado. El cierre de este cold case deja atrás de sí un rastro de cenizas y reflexiones. El edificio de la calle Santa Engracia nunca volvió a ser el mismo. El número 42 quedó marcado por el estigma de la convivencia con el monstruo, un recordatorio de que la confianza es un cristal que, una vez roto, solo deja bordes afilados. Javier regresa a su despacho en Canillas. La caja de 1998 ya no está en el pasillo, ha sido archivada con el sello de resuelto. Pero mientras guarda sus notas, el inspector sabe que la verdadera victoria no es solo la condena de Manuel. Es el triunfo de la persistencia sobre el olvido. Es saber que una célula invisible, un trozo de papel arrugado y la memoria de una sonrisa pueden derribar el muro más alto de mentiras. La ciencia le devolvió el nombre a la víctima, y la justicia le devolvió la voz a una ciudad que vivió con miedo sin saber por qué. Madrid sigue girando. Las luces de Chamberí se encienden al anochecer y la lluvia, de vez en cuando, vuelve a golpear los cristales de los terceros pisos. Pero ahora hay una diferencia. Los padres de Lucía finalmente pueden visitar una tumba que ya no guarda un misterio, sino una verdad conquistada. El caso de Lucía se convierte en el estándar de oro para las unidades de casos irresolutos, una lección de que ningún rastro es demasiado pequeño y ningún tiempo es demasiado largo. Manuel pasará el resto de sus días entre 4 paredes de cemento, lejos de los rellanos, lejos de las miradas de los inocentes. Su nombre se borrará con los años, pero el de Lucía, y el de aquellas que el diario ayudó a recuperar, brillarán como advertencias contra la oscuridad que se disfraza de normalidad. El susurro de este cold case se apaga aquí, en el eco de una puerta de celda que se cierra con un estruendo definitivo. El inspector Javier apaga la luz de su despacho. Al salir, saluda al vigilante de seguridad de la entrada. Por un segundo se detiene y observa la cara del hombre, su sonrisa amable, su saludo educado. Un escalofrío leve le recorre la espalda, un recordatorio residual de lo que ha aprendido en estos años. El mal no siempre es una sombra en un callejón, a veces, es solo alguien que te desea un buen día. Pero hoy, por fin, Madrid duerme un poco más tranquila. El vecino perfecto ya no está en casa. La verdad ha ganado la partida.